Increíble revelación. Tres sorprendentes verdades ocultas sobre la madre que no nos deja pasar. Sofía se encontraba frente al espejo, ajustándose el cabello mientras el eco de la ciudad de Valencia resonaba detrás de ella. El aroma del café recién hecho se filtraba por la ventana, mezclándose con la vibrante energía de una ciudad que nunca dormía. Pero en su pecho, un nudo de ansiedad marcaba presente su inminente presentación. Su proyecto más ambicioso estaba a punto de cobrar vida, una obra que no solo transformaría el espacio urbano, sino que también llevaría su nombre al estrellato en un mundo donde ser mujer era, aún, un desafío. Sin embargo, la voz de su madre, Elena, resonaba en su mente como un mantra: no te olvides de lo que es importante, Sofía. Era el recordatorio de que su éxito profesional, aunque valioso, no era suficiente. El peso de las expectativas familiares la hacía tambalear. Mientras se dirigía a la reunión, Sofía recordaba el sacrificio y la lucha que habían caracterizado su ascenso. Las miradas de sorpresa y desdén que había enfrentado, la constante necesidad de demostrar su capacidad en un mundo predominantemente masculino, todo eso era parte de su historia. Su mente estaba acelerada, sus pensamientos se entrelazaban en una maraña de dudas y miedos. ¿Y si no le gustaba a su madre? ¿Y si este proyecto no era suficiente para complacerla? Con cada paso, la presión aumentaba. En la cena familiar del domingo anterior, la conversación había tomado un giro inesperado. Una tensión palpable se había instalado cuando Sofía decidió compartir su emoción. Sin embargo, la reacción de su madre había sido fría, cargada de ese mismo temor que la había seguido toda la vida. Fue entonces cuando las verdades ocultas comenzaron a revelarse, como sombras que emergen en la luz del día. Tu éxito no es lo más importante, Sofía, había dicho su madre, y eso la hirió más de lo que ninguna crítica externa lo había hecho. Esa noche, en medio de una angustia creciente, decidió confrontar a Elena. Fue una pelea desgarradora, en la que ambas expresaron miedos que nunca habían sido discutidos. Elena reveló una verdad que no podría olvidar: en su juventud, había tenido que dejar su sueño de ser arquitecta por un matrimonio prematuro. La pasión que había sentido por el diseño había sido reemplazada por el deseo de proteger a su hija, saturando sus expectativas con un peso que ella nunca había elegido. En medio de la discusión, Sofía comprendió que el control de su madre provenía de un lugar de amor, pero también de miedo. El deseo de protegerla del mundo cruel que sabían que existía había puesto cadenas invisibles en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la fecha de presentación se acercaba, la tensión se espesoría. Sofía estaba en una encrucijada. La historia de sacrificio y amor de su madre se había convertido en un dilema: cumplir con las expectativas o forjar su propio camino. Cada vez que la mente de Sofía se aturdía, recordaba aquellas revelaciones, cada vez más dolorosas y reveladoras. Con el corazón en la mano y la determinación surgiendo con fuerza, caminaba hacia un futuro incierto, sintiéndose más sola y arrinconada que nunca. Y justo cuando parecía que la reconciliación estaba al alcance de su mano, un mensaje inesperado la llevó a cuestionarlo todo. ¿Sería capaz de romper con el legado de su madre o se perdería en el intento? Sofía respiró hondo al leer el mensaje en su teléfono, que brillaba como una estrella en la oscuridad de su incertidumbre. He oído cosas sobre tu presentación, tengo algunos contactos que pueden ayudar, decía el texto. Era de un antiguo colega, Pedro, alguien con quien había trabajado en sus primeros años. Aunque su relación se había enfriado luego de que él se mudara a otra ciudad, sus palabras despertaron algo en ella, la chispa de una oportunidad en medio de la tormenta emocional que la rodeaba. Al volver a mirar su reflejo en el espejo, se sintió un poco más fuerte. Este proyecto no era solo una declaración de su habilidad, era su legado, una manera de gritar al mundo que las mujeres podían y debían ocupar más espacio. Decidió responder a Pedro, invitándolo a una reunión para discutir cómo podría contribuir. Ella necesitaba apoyo. Era el momento de consolidar su red, de hacer valer su propio nombre sin el peso de las expectativas maternas.
La reunión se llevó a cabo en una pequeña cafetería del barrio de Ruzafa, un lugar conocido por su ambiente desenfadado. La energía vibrante del local contrastaba con la serenidad forzada que Sofía trataba de proyectar. Pedro llegó puntual, con una mirada familiar, pero con un aire más maduro. Su charla era directa y convincente, aunque había divergido en su propia carrera, aún tenía conexiones valiosas en el sector. Esas redes podían abrirle puertas que él solo había vislumbrado. Mientras hablaban, Sofía sintió que el nerviosismo se disipaba. Cada argumento que ella planteaba era recibido con interés. Era como si su voz, siempre atada a la aprobación de su madre, empezara a resonar con fuerza propia. En la conversación, Pedro mencionó algo que no había considerado previamente: tu madre puede estar en contra, pero eso no define tu proyecto. Deberías dirigirlo hacia tus propias aspiraciones, no hacia su legado. Esas palabras la golpearon con fuerza. Durante mucho tiempo, había estado comiendo de la mano de las expectativas familiares, pero ahora empezaba a abrirse a la idea de que su camino no necesariamente debía ser una réplica del pasado. Esta nueva revelación despertó un fuego en su interior. El éxito no debería medirse en términos de aprobación materna, sino en su capacidad de cumplir sus propios sueños. Cuando regresó a casa, la atmósfera era tensa. Elena la esperaba con la mirada fija, como si pudiera leer sus pensamientos. Sofía sintió la necesidad de compartir sus inquietudes, de plantear de forma clara que podría existir un camino donde sus deseos personales no tuvieran que estar en conflicto. Pero cada vez que abría la boca, las palabras parecían quedarse atrapadas entre su corazón y su boca. Finalmente, después de muchos intentos fallidos, sus palabras fluyeron: mamá, quiero que entiendas que mi éxito no es una traición a tus sacrificios. Estoy intentando construir algo nuevo, algo que refleje quién soy, no lo que tú deseabas para mí. El silencio que siguió fue abrumador. Elena bajó la mirada, como si las palabras de su hija le hubieran pasado factura. Sofía sintió marearse ante el miedo de lo que vendría a continuación. ¿Sería capaz de sostener esa conversación sin derrumbarse? Había un abismo entre su sueño y la aceptación maternal, y ella empezaba a comprender que la sola idea de cruzarlo podía ser aterradora. Pero también, liberadora. Mientras su madre apretaba los labios en contemplación, Sofía sintió que la verdadera batalla empezaba ahí. Enfrentar a su madre no solo significaba desafiar sus expectativas, sino también reconectar con su propia identidad y abrazar sus deseos. Era hora de dejar de lado esa sombra y, por primera vez, ser verdaderamente ella misma. A través de la penumbra emocional que la mantenía letargada, un nuevo mensaje llegó a su teléfono: he hablado con unos inversores que están interesados en tu proyecto. La luz de esa nueva posibilidad iluminaba su camino, pero, ¿podría despejar la niebla de su relación con su madre para avanzar? Sofía cerró los ojos, esperando sentir claridad. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles, y la próxima conversación con su madre podría ser un catalizador, o una condena. ¿Afrontaría el futuro con determinación o se dejaría arrastrar por las sombras del pasado? Sofía se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastando su pecho. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino de pensamientos. La conversación que había tenido con Elena había sido solo un primer paso, y ahora se encontraba camino a un crucial desenlace. Cada palabra que había dicho resonaba en su mente, un eco de valentía y desesperación. El hecho de haber expresado su deseo, por pequeño que fuera, había desencadenado en ella un torrente de emociones. Por un lado, había una nueva confianza que brillaba en su interior; por otro, el temor a romper el delicado hilo que mantenía unidas sus relaciones familiares. La tensión entre ellas era palpable, un campo minado emocional que podría estallar con un solo paso en falso. Sofía sabía que necesitaba encontrar el equilibrio entre su propio crecimiento y los lazos familiares que valoraba. Era hora de planear su siguiente movimiento. Sofía decidió que no podía esperar a que la situación se resolviera por sí sola, debía tomar la iniciativa. La idea de reunirse nuevamente con su madre y tener una conversación más directa y honesta la llenaba de ansiedad, pero también de determinación. Quería que su madre comprendiera que su deseo de construir un futuro diferente no era un rechazo, sino una evolución. Se levantó y comenzó a organizar sus ideas. Pensó en los puntos que quería abordar, en cómo podría presentar su proyecto de manera que reflexionara no solo sus aspiraciones, sino también el agradecimiento que sentía por los sacrificios de Elena.
Cada palabra contaba, y comprendía que su habilidad para comunicarse de forma clara y efectiva podría ser la clave para romper las barreras que la separaban. Mientras escribía, el mensaje de Pedro regresó a su mente. No solo se trataba de contactos y posibilidades, implicaba la confianza que otros tenían en ella, un reconocimiento que por mucho tiempo había anhelado, y que la dotaba de una fuerza renovada. La idea de trabajar en su proyecto no solo era una cuestión profesional, sino también personal. Aquello sería su forma de vivir con autenticidad, y ella estaba decidida a hacerlo. Con cada frase que formulaba, se sentía más alineada con su propósito. Sofía se dio cuenta de que cada paso hacia adelante sería un acto de coraje, una afirmación de su identidad. La narración de su vida ya no sería dictada por las expectativas de su madre, sino por su propio deseo de alcanzar el éxito en sus propios términos. Finalizando su esquema, sintió que una nueva resolución la invadía. Estaba lista para hablar con su madre, para plantear firme y respetuosamente su visión. Pensó en cómo podría hacerle ver que sus sueños eran una extensión de lo que Elena siempre había querido, un futuro brillante, exitoso y lleno de posibilidades. Sin embargo, justo cuando se sentía lista para ese enfrentamiento, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Fue de un antiguo cliente: te he estado siguiendo, y creo que podemos colaborar. Hay un proyecto que se adapta a tus habilidades. La combinación de esa oferta inesperada y la inminente conversación con su madre la situaba a un paso de grandes cambios. Sofía inhaló profundamente, sintiendo la mezcla de miedo y emoción. La vida estaba por lanzarle desafíos y, al mismo tiempo, oportunidades que apenas empezaba a comprender. La convergencia de esas dos realidades, la posibilidad de avanzar profesionalmente y el deseo de sanar su relación familiar, era un desafío que la esperaría en cada esquina. Mientras se preparaba para el encuentro con Elena, una pregunta ardía en su mente: ¿podría ser lo suficientemente fuerte para alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo, tender la mano a su madre en un acto de reconciliación? Sin duda, la próxima conversación no solo podría definir su camino profesional, sino también hacerle frente a las verdades escondidas que rigen su relación con Elena. La línea entre aceptación y conflicto se volvía cada vez más fina. ¿Sería capaz de enfrentarlas todas en el momento crucial que se aproximaba? Sofía se despertó con una sensación ambigua. La oferta del antiguo cliente revoloteaba en su mente, una promesa de renovación que parecía brillar más que cualquier otra cosa en su vida. Sin embargo, el pensamiento de la inminente conversación con su madre la llenaba de incertidumbre. Abrocharse el cinturón de seguridad emocional había sido un objetivo difícil de alcanzar, y ahora, al borde de un cambio, se sentía como si estuviera a punto de despegar, pero sin saber a dónde llevaría esa nueva dirección. Decidida a aprovechar el día, tomó un café y abrió su computadora, empezando por responder al mensaje de Pedro. Su corazón latía con entusiasmo mientras escribía, elaborando cada palabra con precisión. Estoy muy interesada en profundizar en esta colaboración, escribió. Me encantaría escuchar más sobre el proyecto y cómo podría contribuir. En ese momento, sentirse válida y apreciada parecía ser un primer paso hacia el tipo de vida que deseaba llevar. Sin embargo, la emoción pronto se mezcló con la ansiedad. Cada vez que pensaba en la conversación con su madre, la imagen de una tormenta eléctrica cruzaba su mente. Elena había sido el pilar en su vida, pero la lealtad que había cultivado hacía tanto tiempo ahora se sentía como una soga alrededor de su cuello. Sofía no solo temía la reacción de su madre, temía el momento en que sus expectativas chocaran con sus propias aspiraciones. Se detuvo a reflexionar sobre la situación. ¿Qué significaba realmente la aceptación? Para una persona que había dedicado su vida a las expectativas de los demás, dar un paso hacia la autenticidad requería más que valentía, requería una reinvención de su propio mapa personal. Comprendió que cada acción que emprendía sería, de alguna forma, un mensaje. Se trataba no solo de buscar su camino, sino de mostrarle a Elena que eso no significaba abandonarla, sino expandir el horizonte familiar. Fue durante un paseo matutino en el parque que Sofía se dio cuenta de una verdad oculta: siempre había evitado ser el tema de conversación. Ese deseo de no generar opinión la había mantenido en un espacio seguro y, paradójicamente, atrapada. La revelación la llevó a cuestionar su autenticidad. Había momentos en los que había reprimido su voz por miedo a desestabilizar la relación con su madre, y esa autoconfianza había sido la primera víctima de la complacencia. Regresó a casa con una renovada disposición.
En ese instante, recogió papel y lápiz y empezó a listar las cualidades que valoraba de sí misma, aquellas que deseaba compartir con su madre de manera clara y sólida. La idea de desglosar cada virtud comenzó a brillar como un faro en medio de la bruma, y podrían ser las palabras con las que intentar abrir un nuevo camino hacia el entendimiento. Las horas pasaron mientras su lista crecía. Sin embargo, a medida que la base para la conversación se iba cimentando, el temor se instalaba en la periferia de su mente. ¿Sería suficiente? ¿Lograría que su madre entendiera que la búsqueda de sus sueños no era un acto de rebelión, sino de amor hacia ambas? Finalmente, con la lista terminada ante ella, Sofía cerró los ojos, inhaló profundamente y se repitió que la autenticidad era esencial. Entonces, justo cuando pensaba que había encontrado su voz, recibió una llamada inesperada. Era Pedro, su cliente potencial, invitándola a reunirse para discutir los detalles del proyecto. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa conversación podría ofrecerle la oportunidad de lanzarse al vacío profesionalmente, pero al mismo tiempo, dejaría el espacio emocional con su madre en un segundo plano. Mientras la voz de Pedro llenaba su mente de posibilidades, Sofía sintió que el siguiente paso no solo definiría su carrera, sino que también podría remodelar el tipo de hija que elegía ser. El momento crucial se acercaba, y su mente daba vueltas como un tótem en un viento temperamental. Sofía se preguntaba si tendría que decidir entre un nuevo capítulo profesional o la lucha por mantener un lazo familiar a flote. ¿Podría enfrentarse a todo esto sin perderse a sí misma en el proceso? Y, por sobre todo, ¿estaba preparada para los secretos que aún pendían en el aire entre madre e hija? Sofía no pudo evitar sentir un nudo en el estómago cuando colgó la llamada con Pedro. Había confiado en que esta reunión sería un paso significativo, pero la ansiedad inminente sobre su conversación con su madre ahora se intensificaba. La sensación de que un reloj invisible marcaba el tiempo antes de su reunión hacía que cada momento se sintiera menos como un reloj que cuenta los segundos y más como una cuenta regresiva desigual. Mientras dedicaba su mente a los detalles de la propuesta de Pedro, el eco de las palabras que había escrito antes resonaban en su interior. Era hora de desmantelar sus temores, de dejar sus inseguridades al descubierto y aceptar que la búsqueda de su nuevo camino no podría llevarla a un lugar de aislamiento. Para crecer, debía enfrentarse al mundo y a su madre, no en un acto de confrontación, sino en una oferta de diálogo. El día de la reunión con Pedro llegó con la brisa fresca de la mañana, lo que le ofreció un destello de claridad entre la tormenta emocional que la abrumaba. A medida que se preparaba, se enfrentó al espejo, centrando sus pensamientos en la lista que había hecho de lo que valoraba en ella misma. Una tras otra, recordó cada cualidad, su creatividad, su resiliencia, su compromiso. Visualizó cómo esas mismas virtudes podían traducirse en no solo su presente profesional, sino también en cómo le podía llegar a hablar a su madre. Al llegar al café donde se encontrarían, los aromas del lugar la envolvieron, y la habitualmente conocida sensación de inseguridad fue reemplazada por un aire fresco de determinación. Pedro la saludó con entusiasmo, y comenzaron a discutir los detalles del proyecto. A medida que charlaban, Sofía tomó conciencia de la importancia de actuar con sincera autenticidad. Se dio cuenta de que cada vez que abría la boca no solo estaba hablando de negocios, sino que estaba definiendo el futuro que anhelaba. Sin embargo, su mente no podía desconectarse del pensamiento de la conversación con su madre. Mientras Pedro presentaba ideas, Sofía se aventuró a tejer entre sus pensamientos la manera en que esas mismas ideas podrían resonar en la postura de su madre. El diálogo interno que se sucedía en su mente se sentía como una práctica, una representación de lo que eventualmente debería llevar a cabo en la sala de su propia casa. Cuando finalmente se despidieron, Sofía sintió que había sido una reunión exitosa, llena de potencial. Pero los ecos de su conversación con Pedro aún zumbaban en su mente junto al desafío de su charla familiar. Aún debía hablar con su madre, y el tiempo se agotaba. Al regresar a casa, su corazón latía con fuerza, y mientras se preparaba para sentarse junto a su madre, se enfrentaba a un dilema que la mantenía tensa: ¿debería mostrarle su ambición o mantener una fachada de normalidad? Había llegado al punto donde la verdad no era solo su narrativa, era la clave para abrir la puerta del entendimiento mutuo. Las palabras que había elaborado en su mente se entrelazaban, formando una improvisación digna de cualquier escenario. Pero cuando escuchó el ruido de las llaves abriendo la puerta, una ola de duda se apoderó de ella. Ese momento decisivo estaba a punto de comenzar. ¿Lograría presentar su verdadera voz, o retrocedería hacia la sombra de la complacencia?
La vida que había imaginado en su encuentro con Pedro todavía brillaba, pero la verdad sobre ella misma no podía esperar más. El aire se tornó denso con la anticipación. La conversación que había anhelado y temido simultáneamente estaba a punto de comenzar. ¿Sería este el instante en que finalmente desvelaría la conexión entre su identidad auténtica y el vínculo familiar que tanto valoraba? El corazón de Sofía palpitaba con fuerza mientras la puerta se abría. Su madre, Ana, entró en casa con una sonrisa, una escena cotidiana que contrastaba con la tormenta interna que la envolvía. La calidez del hogar parecía dejar de funcionar como un refugio. Sofía se sintió atrapada entre la familiaridad y la necesidad imperiosa de desnudarse ante su madre, de abrir un diálogo honesto sobre sus deseos y aspiraciones. Ana se quitó el abrigo y se dirigió hacia la cocina, preguntando si quería algo de comer. Sofía, sin poder evitarlo, sintió como cuando una pregunta trivial se colocaba en el aire, se volvía un obstáculo emocional. ¿Era eso lo que quería? ¿Justificar sus sueños ante la normalidad de una cena familiar? Con una respiración profunda, decidió que el momento no podía esperar más. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, controlando la temblorosa vibración en su voz. Ana la miró intrigada y le hizo un gesto para que se sentara a la mesa. Sofía tomó asiento, tratando de organizar sus pensamientos en una estructura clara. Sabía que discutir nuevos caminos era como caminar sobre un terreno lleno de espinas, cada palabra que pronunciara necesitaba ser calculada. Mientras su madre se sentaba frente a ella, Sofía recordó momentos de su infancia, cuando sus propias aspiraciones eran aplaudidas y alentadas. Una parte de ella deseaba regresar a esa inocente búsqueda de aprobación, pero la vida había tejido un complejo hilo de expectativas, tanto en ella como en su madre. Era hora de desenredarlo. «Mamá, he estado trabajando en algo nuevo, un proyecto del que estoy emocionada», comenzó Sofía. A medida que hablaba, notó cómo la postura de Ana se tensaba ligeramente. «Creo que esto podría ser un gran cambio para mí, un paso en una dirección diferente». Ana frunció el ceño, como si cada palabra de su hija se convirtiese en un eco de sus propias preocupaciones. «¿Pero has considerado cómo esto afectará todo lo que hemos construido?», preguntó, su tono revelando la preocupación por la estabilidad que siempre había valorado. Sofía sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aquí estaba ella, intentando construir un puente hacia su madre, y en lugar de apoyo, se enfrentaba a la resistencia basada en el miedo. Pero el fuego de su determinación no iba a apagarse. «Es que precisamente por eso quiero seguir este camino, porque creo que puedo ser feliz, mamá. La felicidad también es parte de lo que hemos construido». Ana se cruzó de brazos, su mirada más intensa. «¿Y si no funciona?». «Lo que haces ahora te da una seguridad». En ese instante, Sofía comprendió algo fundamental: sus miedos, los de su madre, no eran exclusividades, formaban parte del tejido de la relación que habían compartido por años. Mientras la tensión se palpaba entre ambas, Sofía se armó de valor. «Mamá, lo que más temo es decepcionarte. Pero si no exploro este camino, ¿realmente alguna vez me conocerás como soy?». La pregunta flotó en el aire, como un desafío. Sofía sintió una oleada de claridad al pronunciar esas palabras. El viaje que había comenzado con Pedro ahora se sentía más vasto, entrelazado con el hecho de que su madre también necesitaba entender el valor de esa verdad. A lo lejos, las sombras de inseguridades compartidas amenazaban con oscurecer el entendimiento que buscaban. «Si nunca te muestras viva y auténtica, ¿quién seré yo para apoyarte en ello?». Ana finalmente murmuró, con una vulnerabilidad que sorprendió a ambas. Sofía sintió una chispa de esperanza. Quizás ese momento, en medio de su miedo y la resistencia que enfrentaban, era solo el comienzo de algo más significativo. Con la mente despierta y el corazón latiendo, Sofía se dio cuenta de que no solo debía defender su camino, sino también estar preparada para desentrañar el pasado que la moldeó. Una verdad estaba a punto de ser revelada, un secreto oculto que podría cambiar la forma en que ambas se entendían. Era este el momento en que descubriría no solo su voz, sino también las raíces de las decisiones de su madre. La ambigüedad colectiva de sus emociones se desgajaba, prometiendo una nueva conexión o un conflicto más profundo. La batalla por la autenticidad apenas comenzaba. La conversación entre Sofía y Ana se había dejado sentir en el aire, como un fuego latente en el fondo de sus corazones.
Después de aquellas reveladoras palabras, Sofía se vio obligada a enfrentarse a sus propios sentimientos de incertidumbre. La idea de que lo que conocía de su madre podría ser solo una parte de la historia la inquietaba. ¿Qué verdades había estado ocultando Ana, y cómo habrían moldeado su propia vida y decisiones? Mientras los ecos de sus voces se desvanecían, Sofía sintió una necesidad de descubrir más. Decidió que este momento de vulnerabilidad no solo era crucial para su propia búsqueda de autenticidad, sino que también podría ser el catalizador para explorar el pasado de su madre. Ana había sido una figura sólida en su vida, pero incluso las rocas más fuertes pueden tener grietas ocultas. A la mañana siguiente, Sofía se dispuso a buscar pistas sobre la vida de su madre antes de convertirse en madre. Recogió viejas fotografías, cartas y recortes de periódicos que había encontrado en el ático. Cada objeto que tocaba parecía vibrar con historias mudas y emociones no expresadas. Al observar una fotografía de Ana sonriendo con un grupo de amigas, Sofía sintió que esa mujer joven y vibrante contrastaba con la figura a veces distante que había conocido durante su infancia. Mientras se sumergía en los recuerdos, un recorte llamativo atrajo su atención. Mujeres del año, Ana García, innovadora en el diseño textil. La noticia revelaba un periodo en que su madre había sido reconocida por su creatividad y pasión profesional. Un destello de admiración llenó a Sofía. Esa era una Ana que nunca había conocido, una mujer que había tenido sueños, aspiraciones y quizás, fracasos. Esa imagen la motivó a verla bajo una nueva luz. Sofía comenzó a investigar en Internet y a hablar con familiares y amigos sobre la juventud de su madre. Cada relato aportaba detalles que desafiaban la imagen que tenía de Ana. Era evidente que había tomado decisiones que debieron costarle, renunciando a ciertos sueños para construir una vida familiar. La intrigante revelación de la madre emprendedora contrastaba con la imagen de madre dedicadora que dominaba su vida actual. Con cada fragmento de información, la muralla que había construido entre ellas comenzaba a derrumbarse. Sofía redescubría a su madre y, a su vez, a sí misma. Decidió que tendría que dar un paso más, hacer más que recordar. Necesitaba preparar el terreno para una conversación profunda, una exploración de lo que había estado oculto bajo la superficie. Con cada descubrimiento, Sofía entendía que era el momento de ir más allá del qué y el cómo. Tenía que preguntarse también el por qué. Se preparó para una conversación más profunda, pero esta vez no solo sobre sus propios deseos, también sobre la vida de Ana, sus sueños perdidos, y los sacrificios que habían dado forma a su relación. El dilema que enfrentaba, tener que equilibrar sus propios anhelos con la historia de su madre, la empujaba a un abismo de reflexión. Pero sabía que era el momento de construir un puente duradero entre sus individualidades. El día que decidió hablar de nuevo con Ana, se sintió tanto temerosa como electrificada. La verdad, con todas sus complejidades, debía ser explorada. Una conexión entre madre e hija podía influir en su futuro y, a su vez, en el legado que cada una dejaría atrás. Sin embargo, lo que Sofía no sabía era que esa conversación traería consigo secretos aún más profundos, revelaciones que harían tambalear las bases sobre las que habían construido su vida juntas. Las cartas estaban sobre la mesa, pero la realidad que estaba por descubrir podría llevarlas más allá de lo que alguna de las dos podría haber imaginado. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido, enfrentándose a los ecos del pasado que amenazaban con cambiar su futuro. ¿Podría el lazo que intentaban crear ser lo suficiente fuerte para soportar la carga emocional de la verdad? La respuesta se acercaba, y era inminente. Sofía se despertó aquella mañana sintiendo un tumulto en su interior. La idea de reunirse con su madre, de abrir un camino hacia lo desconocido, la sumía en un estado de ansiedad acompañada de una determinación renovada. Sin embargo, cada vez que su mente evocaba la imagen de Ana, la sombra de los secretos que había comenzado a desenterrar se volvió más abrumadora. Respiró hondo y se repitió que era el momento. El deseo de autenticar su relación con su madre era más fuerte que el miedo. Preparó un café mientras pensaba en cómo encarar la conversación. Las cartas que había leído la noche anterior parecían susurrarle: no temas, es hora de descubrir tu propia verdad. El aroma del café la envolvía y, a medida que hacía cada movimiento en la cocina, sentía que iba armando no solo la bebida, sino el coraje necesario para el diálogo que estaba por emprender. Con la taza en la mano, tuvo un instante de claridad. Se dio cuenta de que no solo quería entender a su madre, también debía redescubrirse a sí misma en el proceso.
El deseo de comprender por qué Ana había tomado sus decisiones, y lo que aquellas decisiones implicaban para ella como hija, se convirtió en el motor que la impulsó a actuar. Mientras caminaba hacia la sala, pensativa sobre las preguntas que podrían abrir nuevas puertas, se sintió invadida por una oleada de emociones. ¿Cómo podría abordar las elecciones que había hecho Ana? ¿Las renuncias habían sido pesadas? ¿Y qué aún quedaba por descubrir? Dos mundos chocaban en su interior, el de la compasión hacia su madre y el de la revelación de la Sofía que había vivido en la sombra de esa figura. Poco después, Ana entró al salón. Su mirada escudriñadora se encontró con la de Sofía. No era solo una madre y su hija en ese momento, eran dos mujeres llenas de historias no contadas, de añoranzas y de temores. Sofía tomó la iniciativa. «Mamá, hay algo que necesito saber. Quiero entender quién eras antes de construir nuestra vida juntas», dijo, sintiendo que por fin daba voz a lo que había apartado durante tanto tiempo. Ana la contempló, y en su mirada notó el reflejo de la lucha interna que todas las mujeres se enfrentan al decidir entre el deber y el deseo. Decidida, Sofía continuó: «Quiero que compartas conmigo lo que hay detrás de esas fotografías, de los recortes. Quiero conocer a la mujer valiente que fue reconocida como innovadora». El silencio que siguió fue abrumador. Ana tragó saliva y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sofía supo que estaba desafiante, debía ser persistente. «Tú te sacrificaste por mí, pero yo también quiero que me hables de tus sueños. Quiero abrazar tu historia, tu valentía, necesito conocer a la mujer detrás de la madre». Las palabras parecían pesar en el aire. Ana se sentó, su cuerpo relajándose visiblemente. Había hecho una elección, abrirse o permanecer en su burbuja de protección. «Está bien, Sofía», finalmente dijo, su voz temblorosa. «Es hora de que entiendas lo que ha llevado tiempo en el silencio». Así, comenzaba un camino inesperado de la verdad, uno donde las revelaciones no solo darían forma al pasado, sino también al futuro de su relación. Sofía sintió una mezcla de aliento y temor. Este era el instante de la revelación. Cada palabra de su madre la acercaría un paso más a conocer no solo a Ana, sino a sí misma. La mirada de Ana se tornó seria. «Pero recuerda, Sofía, algunas verdades no son fáciles de asumir. ¿Estás preparada para lo que estás a punto de descubrir?». En ese momento, Sofía comprendió que la verdad podría ser más lacerante de lo que había anticipado. Sin embargo, su determinación de avanzar era más fuerte que el miedo. Después de todo, lo que descubriera ese día podría redefinir su relación y el camino que tomaría. Pero mientras las palabras comenzaban a fluir, un nuevo giro emergió de la penumbra del pasado. La idea de lo que verdaderamente podría suceder en su conversación la llenó de inquietud, una incertidumbre que ni siquiera imaginaba. La historia de su madre, una revelación oculta, estaba a punto de jugarse entre ellas, y el futuro permanecería colgando de un hilo. Sofía se asomó al abismo de lo desconocido. ¿Podría soportar la complejidad de lo que se desplegaría ante ella? Una certeza comenzó a germinar, lo que se revelara cambiaría todo para siempre. Ana se acomodó en el sofá, un gesto que podía percibirse como un intento de bajar la guardia. Sofía observó con cautela cómo la expresión de su madre se transformaba. Aquel era un momento en el que las palabras, al fin, tendrían la oportunidad de volar libres. Pero, ¿cómo se construiría la verdad? Las revelaciones familiares no suelen ser sencillas y, en su interior, Sofía advertía que había elementos que podrían cambiar no solo su visión sobre Ana, sino su propia identidad. «Mamá, me gustaría que comenzaras desde el principio», Sofía sugirió, consciente de que esa era la clave para entender el entramado emocional que había tejido a su alrededor durante toda una vida. Ana cerró los ojos como buscando el hilo de la memoria. Cuando era joven, tenía sueños tan grandes como los de cualquier persona, pero sus requerimientos eran abrumadores. No sabía cuántas decisiones me alejarían de ellos. La voz de Ana sonaba cada vez más firme, como si cada palabra la ayudara a soltar cargas invisibles. «¿Por qué decidiste hacer esas elecciones? ¿Fueron difíciles de asumir?». La curiosidad se mezclaba con el temor. Las verdades de su madre se entrelazaban con la propia historia de Sofía, quien anhelaba liberarse de la percepción de que su madre había sido solo una figura de sacrificio y sufrimiento. Ana tomó una respiración profunda. «Elegí dejar mi carrera para priorizarte a ti. Sentí que cada año dedicado a ese sueño se desvanecía con cada paso que daba hacia la maternidad.
El instante se volvió tenso. Sofía procesaba la magnitud de lo que su madre había sacrificado, pero también emergía otro sentimiento, la decepción. ¿Podía realmente remitirse a la vida de Ana solamente como una elección entre sueños y responsabilidades? Había algo más en ese trasfondo. Pero, ¿quién eras tú, realmente? En las cartas y en las fotografías que encontré, había una mujer vibrante y llena de vida. ¿Qué pasó con ella? La pregunta resonó en el aire como un eco que pedía ser atendido. Una sombra cruzó el rostro de Ana. Perdí esa parte de mí al ajustarme a lo que se esperaba de mí. A veces, los sueños se sacrifican por amor, y yo amaba ser quien te cuidaba, pero también lloraba por lo que dejé atrás. Sofía sintió el peso de la verdad conformarse en su interior. Su madre no solo había sido una renuncia, sino que había enfrentado un profundo dilema moral que difícilmente podría comprender sin mirarse en el espejo de su propia vida. ¿Y qué hay de mí, mamá? ¿Qué sueño crees que debía haber abrazado? Sofía cuestionó con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, buscando su propio camino entre las sombras de las elecciones de Ana. Ana sacudió la cabeza. No eres mis decisiones, Sofía, ni debes sentirte atada a ellas. Eres una mujer con tu propio derecho a soñar. La mirada de Ana se intensificó, como si la verdad pudiera encender una chispa de liberación entre ambas. El diálogo se fue transformando en un delicado juego de luces y sombras. Cada respuesta de Ana generaba más preguntas en Sofía, y viceversa. Era un proceso caótico, pero necesario. Las historias enredadas de madre e hija les hablaban de una conexión más profunda que iba más allá del tiempo y los sacrificios. No puedo dejar que el miedo a decepcionarte guíe mis pasos en mi camino. Debo enfrentar lo que creo que me hubiera hecho feliz. Sofía reveló este pensamiento, sintiendo que finalmente se daba el permiso de ser quien realmente era en su relación con su madre, de buscar sus propios sueños sin la carga de expectativas ajenas. Ana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una mezcla de amor y temor. Recuerda, cada elección trae consigo una carga, pero también una oportunidad para renacer. Sofía absorbió esas palabras, resonando en su interior. Había presenciado el regreso de una mujer poderosa en su madre, lo cual despertó un deseo de exploración en ella. Sin embargo, a medida que la conversación se tornaba más profunda, un nuevo temor se apoderó de Sofía, y si la verdad que descubrían juntas resultaba ser solo el comienzo de un conflicto aún más devastador. El nudo de revelaciones las mantenía en tensión, pero también habría preguntas inquietantes sobre el futuro. ¿Qué sucedería si la historia que Ana había guardado no solo modificaba su percepción de su madre, sino que también desnudaba la incoherencia entre los sueños y la realidad? Mientras la tarde se tornaba noche, Sofía se dio cuenta de que no podía desear regresar al pasado, pero sí podía moldear su futuro. La incertidumbre asomaba, y cada nueva pista sobre la vida de Ana era un paso hacia un abismo que podía abrir nuevas heridas o una sanación inesperada. La voz de su madre cortó el silencio que comenzaba a llenarlas de temor nuevamente. Hay algo más que debo contarte, otra decisión que cambió nuestra vida para siempre. Sofía sintió que el aire se volvía denso. La revelación estaba a punto de surgir, y con ella, la oportunidad de reescribir no solo su historia, sino la de ambas. Pero, ¿realmente podían soportar lo que estaba por venir? La verdad que Ana estaba a punto de compartir era un secreto que había permanecido oculto durante años, un secreto que había marcado su historia y que podría cambiar la percepción de Sofía sobre sí misma y su madre. Con la expectativa pulsante en el aire, Sofía contuvo la respiración y se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando tomé la decisión de dejar mi carrera, fue porque estaba embarazada de ti, comenzó Ana, su voz reverberando con emociones contradictorias. Pero había más detrás de eso. Tu padre y yo enfrentamos una crisis que acabó con mis sueños. Sofía sentía como el mundo se sacudía bajo sus pies. La imagen idealizada de su familia se desvanecía, revelando la complejidad de su historia. ¿Qué pasó, mamá? Su voz era firme, a pesar de que su corazón latía desbocado. Tu padre estuvo involucrado en una situación que puso en riesgo nuestra estabilidad. Sus decisiones nos llevaron a un precipicio, y vi cómo mis sueños se desmoronaban mientras intentábamos mantener la familia unida. En ese momento, el sacrificio parecía ser la única opción, confesó Ana, su mirada abrumada por la carga emocional de sus palabras. La verdad atravesó como un rayo, iluminando un rincón de la vida familiar que Sofía ignoraba por completo. Entonces, ¿el sacrificio fue por él?
¿Por qué no me lo dijiste antes? La indignación y la tristeza se entrelazaban en su voz. No era solo por él. Era para protegerte de un futuro incierto, de un camino lleno de dolor y decisiones difíciles. Quería asegurarte una vida estable, aunque eso significara renunciar a mis propios deseos, explicó Ana, sus ojos llenos de lágrimas que, a duras penas, contenía. Sofía sintió una mezcla de empatía y frustración. Comprendía la necesidad de protección de su madre, pero también sentía que esa protección había sido una cadena que la mantenía atada. Pero, mamá, ese camino me ha hecho sentir que tus sueños eran más importantes que los míos. Ahora veo que tus decisiones han marcado mi ruta, pero también quiero definir la mía, dijo, su voz cargada de determinación. Ana asintió, reconociendo el eco de aquellas palabras en su propio corazón. Tienes razón. En mi afán de protegerte, olvidé que el valor de tu propio camino era igual de importante. Nunca quise que sintieras que debías cumplir con algo que no era tuyo, admitió, su voz temblando. Sofía tragó saliva mientras una nueva comprensión comenzaba a florecer entre ellas. Quiero pedirte un pacto, Ana. Si quiero perseguir mis sueños, necesito que confíes en mí, así como yo comienzo a necesitar confiar en mí misma. Sé que tus elecciones están llenas de sacrificios, pero eso no define cómo yo elija vivir mi vida, dijo con una determinación renovada. Ana la miró con sorpresa, luego retrocedió, como si cada palabra de su hija fuera un salto hacia su propia redención. Entiendo, Sofía. Si deseas hallar tu propia voz y forjar tu destino, deberías hacerlo. Es hora de que deje de proyectar mis temores sobre ti. Mientras las palabras se intercambiaban entre ellas, un aire renovado se coló en la habitación. Sofía sintió que por fin empezaban a construir un puente hacia la comprensión mutua. Y yo deseo que, a partir de ahora, podamos crear nuestro propio legado, uno donde podamos ser honestas sobre lo que sentimos y deseamos, afirmó Sofía, sintiéndose fortalecida. Ana sonrió, y en ese momento, Sofía supo que habían cruzado un umbral. La conversación fue una revelación, un viaje hacia el entendimiento. La historia de su madre, con todos sus giros y sacrificios, ahora se entrelazaba con la suya. En lugar de ser solo un peso, se convertía en un recordatorio de que las decisiones pueden llevar a la redención y la autoexpresión. A partir de ese instante, Sofía se comprometió a ser fiel a sus deseos, mientras que Ana prometió abrirse a las realidades de su propia historia. La luz de la verdad iluminaba sus caminos. Con el tiempo, Sofía logró establecerse en el mundo profesional como arquitecta, llevándose consigo el legado de su madre, pero forjando una identidad única en la que sus sueños y deseos eran la base. Ana, por su parte, comenzó a reavivar su amor por el diseño textil. La madre y la hija, cada una aprendiendo a navegar sus propios rumbos, encontraron la fortaleza en su conexión renovada, permitiéndoles no solo abrazar sus pasados, sino también construir futuros juntos. Al final, la vida de ambas se convirtió en un testimonio de superación, donde una revelación se transformó en un acto de coraje y liberación. Habían creado un espacio para la autenticidad, transformando la relación madre-hija en una sinfonía de historias únicas que resonarían a través de generaciones. Ambas continuaron trabajando, pero ahora como aliadas en sus respectivas trayectorias, sabiendo que cada paso que daban hacia adelante era un testimonio de su amor y confianza mutua. La historia de Sofía y Ana enseña que el crecimiento personal puede surgir de las verdades más profundas, siempre que se tenga la valentía de mirarlas de frente. Aquella mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, ambas sabían que habían logrado algo monumental, no solo habían revelado verdades entrelazadas, sino que también se habían permitido soñar nuevamente, juntas. Ahora, te invito a ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.